Me puse a estudiar a Cabarrús porque había un historiador, Pedro Tede de Lorca, que había hecho una historia del Banco de San Carlos, publicada en 1988. Y entonces le encargamos nosotros, los que llevamos la colección, Alfonso Sánchez Hormigo y yo, le encargamos que hiciese la figura de Cabarrús, y se murió Pedro. Entonces había sido mi alumno y un gran historiador. Yo le tenía mucho cariño. Entonces yo dije en un momento de debilidad que escribiría yo sobre Cabarrús, puesto que él ya no podía hacerlo. Entonces fue, por así decirlo, un gesto de cariño a un discípulo, que luego se ha convertido en un gesto de cariño a un personaje extraordinario. Su padre, que era comerciante en el sur de Francia, le mandó a aprender comercio a Valencia. Y aquí en Madrid abrió una fábrica de jabones en frío y también empezó a comerciar en trigo y a comerciar en letras de cambio. Y así se transformó en un gran financiero. Y él lo que tenía era el instinto de las finanzas. Y el instinto de las finanzas para enriquecerse, entre otras cosas. Y también, como ilustrado que era, quería reformar y mejorar el país en el que vivía. Al final obtuvo la nacionalidad española, pero como financiero se enriqueció hasta una de las fortunas muy grandes. Luego, cuando se enfrentó con el ministro de Hacienda, le detuvo, le mandó a la cárcel durante 5 años y le dejó sin fortuna. Los problemas eran la fiscalidad y los gastos que hacía el Estado de tipo militar, porque estuvo, sobre todo en el tiempo de Carlos III, muchas guerras. Una notable es la del apoyo a los independentistas de los Estados Unidos. Más problemas que había era la falta de ilustración, la falta de formación del pueblo, y hacía falta cambiar el sistema educativo, y en esto Cabarrús insistió naturalmente mucho. Y en general el intentar mantener el imperio, en lo que se fracasó porque vino Napoleón, invadió España y las colonias se independizaron. Pero también Cabarrús era un hombre que quería reformar el país. Entonces vimos en él algunas de las contribuciones que hizo a la mejora del país. Por ejemplo, quería liberar la exportación de plata, liberarla y que le diesen el monopolio a él, pero en fin, liberar la exportación de plata. Luego creó los primeros billetes, el primer papel moneda, al crear unos vales que era un papel moneda que daba interés, que pagaba interés, no como ahora que el papel moneda nos lo dan, lo usamos, pero no nos dan interés por él. Luego creó el Banco de San Carlos, ese banco que luego ha sido el Banco de España, y también propuso reformas fiscales, una reforma fiscal para que pagasen impuestos, decía él, no solo los pobres y el pueblo bajo, sino también la Iglesia y los nobles. Quería, con la creación del Banco de San Carlos, que fue el nombre que tenía, primero, sin decirlo, ayudar a financiar a la monarquía. Porque para que la gente comprase acciones se les prometía que no iban a prestar al Estado, pero de hecho se prestó y eso fue en realidad la muerte de ese banco. Entonces él lo que quería era, primero, dar una remuneración a las grandes fortunas para que saliesen de donde estaban escondidas y que comprasen acciones en el banco y esas acciones permitiesen hacer una serie de actividades. Una, los uniformes y las armas del ejército y de la marina. Esa era una de las cosas que iba a hacer. Luego, la exportación y parcial liberación de la exportación de plata. Estaba prohibido o dificultada la salida. Luego, obras públicas, canales, caminos, puertos, en los que el banco invirtió mucho dinero. Y en general el buscar la apertura de España al mundo financiero nuevo, que también lo consiguió, porque las acciones se colocaron no solo aquí en España, sino también en Francia, y eso hizo
y se cotizaba en la Bolsa de París, y eso hizo que aquí aprendiésemos algo de finanzas. Sí generó resultados. Sí, primero porque ayudó a financiar las guerras de Carlos III. En los años 81, 82, 83 y 84, el invento del nuevo papel moneda de los vales reales financió hasta un cuarto de los gastos de defensa del país durante esos años. Y eso pues era bastante importante, puesto como vimos que cuando la defensa no fue tan buena, vino Napoleón y deshizo el imperio y casi deshace España.